facendo le fare il lavoro che apprezziamo. Veíamos las imágenes de la llegada del Papa Francisco a Brasil, donde una multitud recibió al pontífice en su primera visita al país latinoamericano. El máximo jerarca pasará su primera noche en Río de Janeiro para liderar la Jornada Mundial de la Juventud. La presidenta Dilma Rousseff lo recibió en la base aérea del aeropuerto Antonio Carlos Jobim y le agradeció por estar en territorio brasileño. Cobertura especial de NTN 24 en la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica a Brasil. En lo que es su primer viaje internacional desde que fue nombrado como el sucesor de Pedro, el Papa Francisco comenzó su visita a Brasil, justamente el país donde hay más católicos en el mundo. El Airbus 3300 de Alitalia aterrizó y abrió sus puertas para ver la imagen que muchos suramericanos estaban esperando, un sonriente pontífice. Cumpliendo con el protocolo exigido, la presidenta Dilma Rousseff lo recibió acompañada de dos niñas, quienes le entregaron 2 ramos de flores blancas y amarillas, los colores del Vaticano. El máximo jerarca de la Iglesia Católica saludó a las comitivas presentes y comenzó su recorrido hacia el Palacio de Gobierno. Fiel a su costumbre de desafiar el protocolo, el pontífice viajó en el asiento trasero del automóvil con las ventanillas abajo, por lo cual el personal de seguridad comenzó a tener problemas. Desde allí, los peregrinos y ciudadanos del común se atrevieron a desafiar el cordón de seguridad para buscar una imagen del Papa y un contacto directo con el pontífice. El jefe de Estado del Vaticano paseó por la Catedral de San Sebastián en Río y luego abordó un papamóvil descubierto. Recorrió la Avenida Chile, donde miles de personas gritaban con alegría y emoción por su llegada. A lo largo del recorrido, el Papa recibió innumerables apretones de mano, abrazos y expresiones de fe. Al llegar al Teatro Municipal, el Papa tomó un helicóptero que lo llevó al Palacio de Guanabara. Medios de comunicación reportaron que unos 320.000 jóvenes vieron a Francisco en su recorrido por la Avenida Chile y colmados de emoción le dieron la bienvenida. Esta visita del Vicario de Cristo es considerada una de las más importantes, puesto que por primera vez en 26 años la reunión multitudinaria de la Iglesia Católica, el Encuentro Mundial de Juventud, vuelve a América Latina, a Brasil y con un Papa argentino. NTN 24 establece contacto en Salto, Uruguay, con Monseñor Pablo Galimberti. Él es obispo de Salto y miembro de la Conferencia Episcopal de Uruguay. Monseñor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido, lo escucha nuestra teleaudiencia en el continente americano. Con mucho gusto, un saludo a la teleaudiencia de América Latina y del resto del mundo. Monseñor, las primeras imágenes, y ya empiezan a quedar en la retina de muchos de los televidentes, es la llegada multitudinaria del Papa Francisco a Brasil. Un multitudinario recibimiento por las calles, hasta el punto que la seguridad tuvo que intervenir en varias ocasiones para precisamente salvaguardar ese anillo más cercano al Papa Francisco. Cómo no, efectivamente, el espíritu brasilero y los latinoamericanos que están ahí presentes en este momento, que están dando una calurosa bienvenida, y es un poco un testimonio de lo que muchos que no están ahí presentes también le dan al Papa argentino, al Papa latinoamericano, al primer Papa de nuestro continente. Monseñor Galimberti, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Cuéntenos un poco de las otras visitas que han hecho diferentes papas, específicamente, por ejemplo, Juan Pablo II a América Latina y esta su primera, la de Francisco. Solo viendo esas imágenes y la forma de su llegada, el recorrido por la calle, cómo paraba a veces a besar a los niños, ¿hay diferencias? ¿En qué ve usted esas diferencias y cómo las ve? Bien, el Papa Juan Pablo II, recordemos que era en su juventud un artista, había hecho teatro, así que tenía un manejo de la escena, de los gestos, también muy elocuentes. Con gestos, más que con palabras, habló al mundo entero. El Papa Bergoglio también tiene esa característica, él tiene origen italiano, y por lo tanto es muy expresivo a través de los gestos, del rostro, de sus manos, de sus brazos, así que y de su propia vida. Ha hecho ese estilo pastoral de andar por las calles de Buenos Aires, subir, entrar en los subtes, ir a las zonas fronterizas donde la Iglesia no está oficialmente presente. O sea que es también un hombre que ha tenido, como Juan Pablo II, esta
tiene este lenguaje muy particular y elocuente. Monseñor, lo invito a que siga con nosotros. Vamos a hablar un poco del recorrido, ese recorrido por las calles de Río de Janeiro, y que posteriormente el Papa Francisco ya termina y ofrece su primer discurso en América Latina como máximo representante de la Iglesia Católica. El pontífice argentino aseguró que de la juventud que enfrenta grandes desafíos depende el futuro de la sociedad e invitó a todos los brasileños a un diálogo de amigos en medio de la crisis social y política que enfrenta el país suramericano. Primer discurso de Mario Bergoglio como Papa Francisco en América Latina. Un diálogo de amigos pidió el pontífice a Brasil en medio de la tensión política y social que afronta la nación. Y si es necesaria la empatía para establecer un diálogo de amigos. En esta hora los brazos del Papa se alargan para abrazar a toda la nación de Brasil en su compleja riqueza humana, cultural y religiosa, desde la Amazonía hasta las Pampas. Ante los aplausos de miles de feligreses y de la presencia de la presidenta Dilma Rousseff, el Papa aseguró que no trae oro ni plata a la región, sino algo más valioso. Aprendí que para tener acceso al pueblo brasilero es necesario ingresar por el portal de su inmenso corazón. No tengo cobre ni plata, pero tengo lo que más me dio, lo más preciado que tengo, que es Jesucristo. El máximo representante de la Iglesia Católica resaltó la importancia de la Jornada Mundial de la Juventud al señalar que de ellos depende el futuro. Esta visita mía a Brasil tiene la conciencia de que al dirigirme a los jóvenes, hablaré con las familias, a las comunidades eclesiásticas nacionales, a las sociedades en las cuales están los hombres y las mujeres, de los cuales en grande medida depende el futuro de esta nueva generación. Y atención, la juventud es la ventana por la que entra el futuro al mundo. Antes del Papa Francisco habló la presidenta de Brasil, quien le propuso al pontífice una alianza para acabar con las desigualdades. Retomamos el diálogo con Monseñor Pablo Galimberti, obispo de Salto y miembro de la Conferencia Episcopal de Uruguay. Monseñor, básicamente para tocar el tema de la juventud, el tema del motivo principal de la visita de Francisco a Brasil, y también para preguntarle, en su opinión, ¿está la juventud volcándose de nuevo hacia el catolicismo después de un bache tal vez donde no había ese carisma o no se veía representado a algunos jóvenes en la Iglesia Católica, y quizás con la llegada de Francisco se retoma un poco ese carisma, ese contacto con la figura papal? Bien, creo que al menos los que han hecho su esfuerzo para concurrir, estar hoy en Río de Janeiro, han hecho un acto también de expresión de que lo que diga el Papa, lo que en definitiva el mensaje que nos transmita, les toca el corazón, es también para ellos. Creo que en ese sentido la figura del Papa argentino Bergoglio está representando un retorno, un acercamiento, un diálogo directo, una transmisión de un mensaje sin mucha elucubración, directo, con muchas imágenes, con gestos. Creo que está siendo un augurio de un retorno y de un acercamiento mayor de la fe, del despertar de la fe de los jóvenes de hoy. Ahora, Monseñor, se ha caracterizado Francisco, ahora el Papa, antes como sacerdote, un sacerdote muy político. Recordemos que en sus sermones en Buenos Aires siempre habló contra la inequidad, contra los políticos, tenía roces con Cristina Kirchner. Ahora, en realidad, con ese ser sacerdote político, ¿cómo puede aportar, no solo ahorita en Brasil, que vive un momento de protestas sociales importantes, sino a su región, a América Latina, que sufre de estas inequidades, de esta desigualdad de la que él siempre está criticando? Bien, el Papa está mostrando que todo poder, todo ejercicio de la autoridad tiene que traducirse y ser eficaz a través del servicio. Si no es servicio, es una autoridad que distancia y aleja. Y el Papa está logrando estos gestos de acercamiento, como lo hizo recientemente trasladándose al sur de Italia
y dándole un gesto de compasión para todos aquellos inmigrantes que desean entrar a una tierra donde haya derechos, esperanzas y vida saludable. Monseñor Galimberti, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a hablar ahora un poco de la agenda. La visita del Papa Francisco a una favela, al santuario de Nuestra Señora de Aparecida y un mensaje en la playa de Copacabana son algunos de los eventos de la extensa agenda que cumplirá en Brasil desde hoy hasta el próximo domingo. En todo esto también en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. La participación oficial del Papa Francisco en los eventos del Día Mundial de la Juventud comenzarán el 24 de julio en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida en el estado de Sao Paulo. Este santuario tiene un significado especial para el pontífice, quien ya como cardenal visitó la ciudad en el 2007 con ocasión de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, CELAN. En la tarde del 25 de julio en la playa de Copacabana tendrá lugar la fiesta de acogida de los jóvenes y el Via Crucis. En Río, el Papa visitará la pequeña favela de Virginia en la zona norte, donde tiene previsto un paseo a pie por una de sus calles y la visita a algunas familias del lugar. El viernes 26 orará el Ángelus desde el balcón del Palacio Episcopal de Brasil. El sábado 27 en horas de la noche Francisco estará al aire libre en la localidad de Guaratiba, en el oeste de Río de Janeiro, donde se espera una multitudinaria presencia de peregrinos. Finalmente, el domingo 28 Francisco oficiará a campo abierto el Ángelus y la misa dominical, donde se anunciará la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Expertos consideran que el contacto del primer papa latinoamericano con los jóvenes será muy sencillo. Se prevé que sus actos e intervenciones sean completamente improvisados. Monseñor Pablo Galimberti, le quiero preguntar por la agenda. Dos hechos, obviamente fuera de lo que va a suceder con los jóvenes en el marco pues, de la Jornada Mundial de la Juventud. Independientemente de ese encuentro con los jóvenes, hay dos hechos que quizás quiero comentar con usted y que nuestra teleaudiencia también quisiera conocer su impresión. Y es, uno, el hecho de que el Papa Francisco vaya a una favela el próximo jueves y el día viernes se reúna con algunos presos. ¿Cómo ve usted estos dos actos que sobresalen de la agenda papal? Con respecto a la visita a las favelas, recordemos que también el Papa Juan Pablo II lo había hecho, había regalado incluso un anillo en ocasión de una de sus visitas. Creo que es otra realidad que pinta muy bien el panorama de la América Latina, donde las desigualdades a veces son muy notorias y ahí en el escenario de Río de Janeiro se plantean de una manera muy gráfica y muy chocante. Creo que el Papa conoce esas diferencias porque también las conoció en Buenos Aires, donde junto a el Buenos Aires luminoso está también el de las periferias, a las que él llama constantemente a atenderlas, las llamadas villas miserias. Así que de alguna manera está haciendo lo que ella acostumbraba practicar en su ciudad de Buenos Aires. Vamos a agradecer a Monseñor Pablo Galimberti, obispo de Salto y miembro de la Conferencia Episcopal de Uruguay, por habernos acompañado. Monseñor, un gusto, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.